Dicen que la venganza se sirve fría, pero nadie me advirtió que la traición, cuando viene de tu propio hijo, quema más que cualquier incendio. Esa noche, mientras yo veía mi telenovela para olvidar mi soledad, mi nuera me arrancó las gafas del rostro, las pisoteó hasta romperlas, y me llamó estorbo con una sonrisa. Lo peor no fue el crujido del plástico, ni mi vista volviéndose niebla. Lo peor fue ver la silueta de mi hijo al lado, y su silencio cobarde como si yo no valiera nada. Me llamo Elvira Rojas, tengo 69 años, y esa fue la última noche en que lloré en secreto. Porque desde ese momento, cada paso que di tuvo un propósito, hacer que pagaran, sin gritos, con hechos. El sonido fue seco como un hueso quebrándose, un crack que no solo partió el plástico, sino algo dentro de mí. Sentí el golpe en la mejilla cuando mis gafas salieron despedidas. Por un segundo pensé, Zule resbaló sin querer. Yo todavía era esa mujer que buscaba excusas para no enfrentarse a la realidad. Pero el silencio que siguió no fue torpe ni arrepentido. Fue frío, calculado. Después vino el pisotón. 1, 2, 3. Cada pisada era una sentencia, y entonces escuché la voz de mi nuera. Camila, cortando el aire como una navaja, a ver si así aprendes. Vieja, ojalá te quedes ciega de una vez. La telenovela seguía sonando de fondo como si el mundo no se hubiera detenido. Una actriz lloraba por un amor imposible, mientras yo, en mi propia sala, respiraba a medias, con el corazón golpeándome el pecho. Sin mis gafas, todo se volvió una mancha, luces y sombras, pero aún así distinguí lo esencial, la figura de mi hijo, Mateo, de pie junto a ella. Su presencia era un peso, y su silencio, un golpe más fuerte que cualquier pisotón. No dijo basta, no se acercó a levantar mis gafas, no me preguntó si estaba bien, solo se quedó ahí, como si la escena no fuera con él. Ahí lo entendí, la humillación no venía solo de Camila, venía del permiso que le daba. Tragué saliva. El llanto me subía como una ola, pero lo contuve. Me levanté despacio, tanteando el aire hasta encontrar el borde del sillón. Conocía ese comedor de memoria, cada esquina, cada mueble. Los años me habían robado visión, pero me habían regalado memoria. Nadie se movió para ayudarme. Camila soltó una risa breve, como quien aplasta a una cucaracha, y sigue caminando. ¡Ay, qué drama! Sí, total, para lo que las usa. Mateo, al fin, murmuró algo que no alcancé a entender, pero no fue una defensa. Fue un murmullo vacío, de esos que se dicen para fingir que uno hizo algo. Caminé hacia mi habitación con la espalda recta. Fingí dignidad porque era lo único que todavía podía controlar. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Ahí sí lloré, sin ruido. Como he llorado muchas veces desde que enviudé, porque a mi edad una aprende a llorar sin molestar a nadie, a llorar sin ocupar espacio. Me senté en la cama y con dedos temblorosos busqué en el bolsillo del suéter los restos que pude recoger del suelo. Un cristal hecho añicos. El otro colgaba del armazón, torcido como una rama rota. Esas gafas no eran un capricho, eran mis ojos, mi independencia. Sin ellas apenas podía leer, coser, reconocer rostros. Y yo había ahorrado durante meses para comprarlas. Y a ella le tomó cuánto destruirlas. 3 pisotones. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Traté de respirar. En el pasillo y pasos y risas. Ellos ya habían pasado página, yo no. Recordé a Mateo de niño, dormido sobre mi pecho. Recordé las jornadas dobles, las comidas que yo me saltaba para que él no se acostara con hambre. Recordé cómo le cosía el uniforme de escuela con los ojos cansados. Recordé la promesa muda que me hice, lo voy a proteger siempre. Nunca imaginé que, décadas después, tendría que protegerme. De él, desde que Camila entró en nuestras vidas, todo cambió. Primero fueron comentarios pequeños, casi invisibles, que hablaba alto, que repetía las cosas, que estorbaba en la cocina. Yo sonreía, pedía disculpas. Me hacía chiquita, luego vinieron las órdenes disfrazadas de consejos, las miradas de fastidio, las risas cuando no entendía algo. Y Mateo siempre decía lo mismo, no exageres, mamá, ya sabes cómo es. Yo callaba por amor, por miedo a perderlo, por miedo a quedarme sola en un mundo que a mi edad se vuelve inmenso. Pero esa noche algo se quebró, no eran solo mis gafas, era la idea de que, si yo me portaba bien, algún día me tratarían bien. Me levanté y encendí la lámpara de la mesilla. La luz era poca, pero suficiente. Abrí el cajón inferior del buró. Ese que nadie revisaba porque creían que guardaba medicinas y papeles viejos.
Saqué una carpeta marrón gastada. Dentro había documentos que yo había reunido sin decir nada, recibos, transferencias, contratos, copias de escrituras, estados de cuenta. Pruebas mi seguro. Mi salida, durante meses, algo en mí había sospechado que necesitaba una puerta de emergencia. Pero nunca pensé que la usaría por mi propia familia. Volví a oír la risa de Camila desde la sala. Oí a Mateo respondiéndole con un tono ligero, complaciente. Ese sonido me dio asco. Guardé la carpeta. Me miré en el espejo del armario, borroso, sí, pero aún pude ver algo en mis ojos. Una firmeza que no reconocía en mí desde hacía años. Me acosté sin cenar. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pie aplastando mis gafas, escuchaba el insulto, sentía el silencio de mi hijo. Pero entre esos recuerdos empezó a crecer otro pensamiento. Insistente, no me voy a quedar aquí para siempre. Cuando el amanecer se filtró por la ventana, tomé una decisión. No sería impulsiva, no sería ruidosa, sería exacta, porque las mujeres como yo sobrevivimos sin gritar, resistimos. Y cuando resistimos demasiado tiempo, aprendemos a atacar donde más duele. Esa mañana me puse un abrigo viejo, guardé la carpeta en mi bolso y salí sin hacer ruido. Nadie me vio, nadie me detuvo. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe algo con una claridad nueva. Ellos todavía creían que yo era débil. Y ese error les iba a costar caro. Durante años me repetí que el silencio era amor, que aguantar era ser buena madre, que no incomodar era una forma de proteger a mi hijo. Hoy sé que no era amor, era miedo. Cuando enviudé, mi mundo se encogió. Mi apartamento en Puerto Jacarandá, una ciudad pequeña, húmeda, de veranos largos, se volvió demasiado silencioso. Mi hijo insistió en que me mudara con él y su esposa. Así no estarás sola, mamá. Yo quise creerle, vendí mi apartamento. Entregué casi todos mis ahorros. Para la casa, dijeron. Para que todos vivamos mejor, dijeron. Y yo, que siempre fui de poner a los demás primero, dije que, sí, sin pedir nada a cambio. O eso creí. Al inicio, Camila fue cordial. Me ofrecía café, me preguntaba si había dormido bien, incluso me acompañó al médico una vez. Pero su dulzura era como pintura fresca sobre una pared podrida, al principio brilla, luego se cuartea. Empezó con bromas. Ay, Elvira, ¿otra vez con la tele tan alta? Parece que quieres que escuche todo el barrio. Lo decía riéndose, pero sus ojos no reían. Después vinieron las correcciones delante de otros. No, Elvira, así no se hacen las cosas. Déjeme, yo lo hago. Como si yo fuera torpe, como si mis manos no hubieran levantado una vida entera. Intenté hablar con Mateo a solas. Siempre con cuidado dijo, a veces siento que tu esposa. Él me interrumpía con ese suspiro cansado que uno le suelta a alguien que estorba. No te lo tomes personal, mamá. Ella es directa, no mala, y yo callaba, por no ser la suegra problemática, por no meterme en su matrimonio, por no perder a mi hijo. Poco a poco dejé de invitar a mis amigas. Camila decía que hacían ruido, que ocupaban espacio, que yo hablaba fuerte. Dejé de cocinar mis platos porque olían. Dejé de poner música. Dejé de existir como yo era. Mi mundo se redujo en mi habitación y al sillón frente al televisor, donde la telenovela era el único lugar donde todavía me sentía acompañada. Esa noche de las gafas no fue la primera falta de respeto, solo fue la primera tan brutal que ya no pude disfrazarla. Recordé otras, el día que mi audífono desapareció y lo encontré después en un bote de algodón. La vez que tiró mis plantas porque estorbaban. El comentario a la vecina, está grande, ya se le va la cabeza, y lo más doloroso, Mateo siempre presente, siempre callado esa mañana, después de la humillación. Fui a ver a una vecina, doña Nereida, una mujer mayor que siempre me miraba con compasión. Elvira me dijo apenas me vio, tú no estás bien ahí, no respondí. Solo le pedí un favor, que me recomendara a alguien. Un abogado. Nereida no preguntó demasiado. Me dio un papel con un nombre, licenciado Iván Montalvo, y me ofreció un vaso de agua como si supiera que yo estaba a punto de entrar en una guerra. No tengas vergüenza, me dijo. Vergüenza deberían tener los que abusan. Salí con el papel en la mano y el corazón ardiendo. Cuando regresé a casa, actué como siempre, preparé desayuno. Sonreí, fingí. Camila vio mis gafas rotas sobre la mesa. A ver si ahora tienes cuidado, dijo con voz dulce, pero con veneno. Yo asentí. Mateo evitó mirarme, y entonces lo escuché.
como si alguien hubiera subido el volumen del mundo. El sonido de mi propia dignidad pidiéndome que hiciera algo. Esa tarde revisé mis papeles con calma. No era perenne, yo había aportado dinero para esa casa y tenía cómo demostrarlo. Transferencias, recibos. Un acuerdo firmado años atrás cuando formalizamos la compra, un acuerdo que Mateo firmó. Y yo también, Camila, no recordé ese día. Mateo me dijo, es por formalidad, nunca hará falta. Yo le creí. Ahora, ese papel era un ancla. Una salida, esa noche, con la puerta entreabierta, escuché una conversación que terminó de encender el fuego. No la soporto, dijo Camila en la cocina. Cada vez está peor. Sorda, lenta, inútil. Baja la voz, susurró Mateo. ¿Puede oírte? Camila soltó una carcajada. ¿Oírme? Si no oye ni su telenovela, sin ponerla a todo volumen. Yo apreté las sábanas con los dedos. Tenemos que hacer algo, continuó ella. Esto no puede seguir así, ¿qué quieres que haga? Preguntó Mateo. Un lugar, un hogar, donde la cuiden. Y nosotros. Tranquilos, hubo un silencio. Es mi mamá, dijo él, pero sonó débil. Yo soy tu esposa, respondió ella, firme. No puedes tenernos a las dos, esperé un no. Esperé una defensa tardía. Pero escuché lo peor, déjame pensarlo. En ese instante supe que me estaban empujando hacia una salida. Y que, si yo no me movía primero, ellos elegirían por mí. Fue ahí cuando dejé de ser víctima en mi cabeza. No grité, no lloré. Solo entendí que, si querían jugar sucio, yo iba a responder, limpio, legal y definitivo. A la mañana siguiente, caminé hasta la oficina del licenciado Iván Montalvo con la carpeta marrón apretada contra el pecho. Me sentía rara, no como una anciana asustada, sino como una mujer que por fin se reconoce capaz de defenderse. La recepcionista me habló despacio, como si yo no entendiera. Yo sonreí. Dejé que pensaran lo que quisieran. En el despacho, Iván fue distinto. Me miró a los ojos, escuchó sin interrumpir y cuando le conté lo de las gafas, no hizo una mueca de lástima, hizo una de concentración. Cuénteme todo desde el principio, dijo. Con fechas, con detalles y por primera vez en meses, yo no minimité nada. No puse excusas. No dije quizá exagero. Dije la verdad, puse los documentos sobre la mesa, transferencias del dinero con el que ayudé a pagar la casa, recibos de mantenimiento que yo pagué, el acuerdo firmado. Usted no está desamparada, dijo él al terminar. Solo estaba desinformada. Me explicó que el acuerdo privado podía sostenerse, que mis aportes podían reclamarse, que, además, era urgente proteger mis cuentas, revocar cualquier permiso que les permitiera tocar mi dinero y documentar todo, insultos, amenazas, intentos de hacerme pasar por incapaz. La violencia no siempre deja morados, me dijo. A veces deja miedo. Y el miedo también se prueba. Salí de ahí con una lista clara. Ese mismo día fui al banco. Cambié contraseñas. Cancelé tarjetas vinculadas. Activé alertas por cualquier movimiento. Luego fui a una notaría. Dejé constancia de que no autorizaba a nadie a actuar por mí sin mi presencia. Y finalmente fui a la óptica. Encargué gafas nuevas. Mejores. Más resistentes. Me dolió pagarlas, sí, pero también me dolía cada día vivir sin ver. Recuperar mi visión era simbólico, iba a ver la verdad completa, aunque doliera. Volví a casa con una calma extraña. Camila cocinaba y hablaba por teléfono, riendo. Mateo estaba sentado mirando su móvil. Yo dejé mis bolsas sin hacer ruido, me senté como siempre frente al televisor y subí el volumen. No por necesidad, por costumbre, por máscara. Esa noche empecé un cuaderno pequeño, de tapa negra. Escribí fecha y hora. Escribí lo de las gafas. Escribí cada frase que recordaba. No por odio, por claridad. A los 2 días, recibí un mensaje del abogado. Alguien hizo una consulta informal sobre su situación. Servicios sociales. No dio nombres. Esté atenta. Me quedé inmóvil. Entonces era real. Camila ya estaba moviendo piezas. No me sorprendió. Me enfureció con una calma fría. Esa misma tarde, sin que ellos lo notaran, llevé mi teléfono en el bolsillo del delantal. No lo saqué, solo lo dejé ahí, listo. Y Camila, como si el mundo estuviera a su servicio, me dio lo que necesitaba. Si logramos que un médico diga que no está bien. Sé que todo la escuché decir desde la cocina, hablando con alguien. Es cuestión de tiempo, yo respiré hondo y con un gesto leve activé la grabación. No temblé, no dudé. Porque el miedo se me había acabado la noche en que mi hijo eligió el silencio.
Esa noche, Mateo me preguntó con tono artificial, «Mamá, ¿te parece si mañana te llevo a una revisión? Solo para estar tranquilos». Lo miré. Vi culpa, sí. Pero también vi la comodidad de pensar que yo aceptaría. Sonreí. «Claro, hijo», respondí. «Si eso te deja tranquilo». Camila sonrió por primera vez en días, como quien cree que ganó. Y ahí comprendí algo peligroso: cuando tu enemigo cree que te rendiste, es cuando más fácil comete errores. El consultorio olía a desinfectante y prisa. Camila se sentó a mi lado como si fuera mi cuidadora ejemplar. Mateo estaba de pie, pegado a la pared, sin saber dónde poner las manos. El médico, un hombre joven, me hizo preguntas simples: fecha, lugar, quién era el presidente municipal, si sabía contar hacia atrás. Yo respondí sin problema, no porque fuera brillante, sino porque no estaba loca. Solo era vieja. Y ser vieja no es una enfermedad. Camila intervenía cada 2 frases: doctor, es que se le olvidan muchas cosas. Se confunde. A veces se pone agresiva de agresiva. Me dieron ganas de reír. Yo miré al médico y hablé con serenidad: si alguien me insulta, claro que me duele. Pero eso no es agresividad, eso es humanidad. El médico me observó un segundo más de lo necesario, como si, por primera vez, se diera cuenta de que yo no era un mueble. Al final pidió hablar conmigo a solas. Camila frunció el ceño. ¿A solas?, preguntó. «Es parte del protocolo», respondió el médico. Cuando la puerta se cerró, respiré por primera vez. «Señora Elviral», dijo, «¿usted está aquí por voluntad propia?» «Sí», respondí, «pero no por la razón que ellos dicen». Saqué mi cuaderno. Le expliqué que temía que quisieran declararme incapaz para controlar mis bienes. No lloré, no rogué. Le hablé como mujer adulta. Él se quedó serio. Luego me dio un papel, constancia de que yo estaba orientada, consciente y capaz, un papel pequeño, un escudo enorme. Al salir, Camila me tomó del brazo fuerte, demasiado fuerte. «¿Qué hablaron?», susurró. «Del clima», respondí sonriendo. Mateo se veía pálido. De camino a casa, Camila dijo en voz alta: «Qué alivio, doctor. Ya ve, yo solo quiero lo mejor para todos». Yo miré por la ventana. Lo mejor para todos era un disfraz. Lo que ella quería era control. De esa tarde, en casa, el ambiente se volvió raro. Camila evitaba mirarme. Mateo no sabía qué decir, y entonces, como quien mete el dedo en una herida, el abogado me llamó. «Hoy enviamos la notificación formal», dijo. «Su hijo la recibirá mañana». Esa noche cenamos en silencio. Yo sentía el pulso en las sienes, pero por dentro estaba tranquila, porque ya no dependía de lo que ellos sintieran o pensaran. Dependía de lo que estaba escrito. La mañana siguiente, la casa cambió de temperatura. No hablo de clima, hablo de ese aire denso que se instala cuando alguien sabe que lo descubrieron. Mateo entró con un sobre en la mano. Estaba temblando. «Mamá». Llegó esto. Camila apareció detrás de él, como una sombra rabiosa. «¿Qué hiciste?», me soltó sin saludo. «¿Nos mandas abogados?». Yo me senté lentamente, como quien toma el trono que le habían quitado. «No, ustedes», corregí. «A tu esposo». Él firmó. Mateo me miró, roto entre el miedo y la culpa. «Mamá, yo». «Calla», dije sin gritar. «Te toca escuchar». Abrí mi carpeta marrón y puse sobre la mesa copias de mis transferencias, el acuerdo firmado y la constancia médica. Camila palideció. «Esto no vale», él dijo. «Es viejo, los contratos no envejecen como yo», respondí. «Siguen siendo contratos». Mateo tragó saliva. «¿Qué quieres?». Esa pregunta me hizo daño, porque por años yo solo quise respeto, y ellos lo convirtieron en una guerra. «Quiero lo que es mío», dije. «Y quiero vivir sin miedo, bajo este techo». Camila bufó. «¿Y si no?». Yo la miré directo. «Entonces aprenderás que pisar a una persona no la hace desaparecer, la despierta». Mateo se cubrió la cara con las manos. Y Camila, por primera vez, no tuvo una burla lista, porque el golpe que yo di no fue con la mano, fue con la realidad. Cuando Camila creyó que yo solo tenía papeles viejos, se confió. Empezó a hablar más por teléfono, más fuerte, más segura. Y fue ahí donde cometió su peor error: pensar que yo era sorda para lo que realmente importa. Un martes, mientras yo veía la telenovela, la escuché decir en la cocina: «No importa lo que diga el abogado. Si logramos que parezca incapaz, todo vuelve a su lugar. Y la casa sigue siendo nuestra». Nuestra, esa palabra me supo a robo. Volví a grabar. Solo unos minutos. Lo justo. Lo suficiente. Esa misma semana hice algo más. Pedí en el banco un historial completo de movimientos de los últimos años de una cuenta que Mateo había abierto para ayudarme con mis gastos ahí.
Lo vi pagos que yo no reconocía. Transferencias pequeñas, repetidas, como gotas que no hacen ruido. Compras en tiendas donde yo jamás había entrado. Un patrón, sentí náuseas. No era solo maltrato. Era abuso económico. Fui con el abogado y se lo mostré. Iván no pestañeó. Esto es grave, dijo. Y, si se confirma, es delito. Yo apreté el borde de la silla. No quiero cárcel. Quiero justicia. A veces se parecen, respondió. Volví a casa con el estómago duro. Camila me habló dulce ese día, como si oliera peligro. Elvira, ¿quiere que le prepare un té? Yo acepté. Sonreí. Dejé que se sintiera segura, porque estaba aprendiendo a usar lo que ella siempre usó conmigo, la máscara. Esa noche Mateo me buscó en mi habitación. Mamá, hablemos. Yo lo miré sin emoción exagerada. Habla, Camila está nerviosa. Dice que la estás atacando. Yo solté una risa breve. ¿De atacarla? Susurré. Tu esposa me rompió las gafas, me llamó inútil y tú te quedaste callado. ¿Te parece que yo ataqué a alguien? Mateo bajó la mirada. No supe qué hacer, elegiste, respondí. Eso también es hacer algo. Vi que se le aguaron los ojos. Una parte de mí quiso abrazarlo, pero otra parte, la que aprendió demasiado tarde, me recordó, no se proteche quien te entrega. A la mañana siguiente, llegó la verdadera sacudida. Camila gritó desde la cocina, no puedo pagar con la tarjeta. Mateo se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Cómo que no? La cuenta está bloqueada. No entra, chilló ella. Yo sorbí mi café con calma. Dije, debe ser por seguridad. Camila se volvió hacia mí como si me hubiera descubierto con un cuchillo en la mano. Tú lo hiciste. Yo hice lo que debía haber hecho hace años, respondí. Protegerme. Mateo me miró pálido. Mamá, eso es nuestro dinero también. Yo apoyé la taza despacio. No, hijo, es mi dinero. ¿Y si ustedes lo usan sin permiso? No es nuestro. Es robo. Camila perdió el control. Tú solo quieres destruirnos. Yo solo dejé de sostenerlos, corregí. Y sé que en solos, ese día, por primera vez, vi a mi nuera asustada. No por mí, por perder el control. Y también vi a Mateo, por primera vez, mirando a su esposa con duda. La duda es el primer ladrillo que se saca de una pared. No la derriba al instante, pero ya no vuelve a ser sólida. Durante mucho tiempo pensé que el problema entre mi nuera y yo era personal. Creí que su desprecio nacía de mi edad, de mi lentitud, de mi forma de hablar o de existir. Me equivoqué. Con el paso de los días empecé a entender que yo no era la causa, sino el obstáculo. El obstáculo entre ella y algo mucho más grande. El control absoluto. Camila no solo quería la casa, el dinero o la comodidad. Quería decidir. Sobre todos, mi hijo, Mateo, siempre había sido un hombre tranquilo, de carácter suave, incapaz de levantar la voz. Yo misma lo había criado así, creyendo que la bondad era suficiente para sobrevivir en el mundo. Nunca imaginé que esa misma bondad se convertiría en su mayor debilidad frente a una mujer que sabía manipular sin gritar. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que antes había ignorado. Camila revisaba el teléfono de Mateo con naturalidad. Contestaba por él cuando estaba ocupado. Decidía qué planes se hacían y cuáles no. Incluso elegía qué ropa él debía ponerse para reuniones importantes. Todo parecía cuidado, casi amoroso, pero había algo inquietante en esa constante supervisión. Mateo no se daba cuenta, o no quería hacerlo. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché una conversación que terminó de encajar las piezas. Camila hablaba con una amiga por teléfono, creyendo que yo estaba dormida o distraída con la televisión. No, él no dice nada, decía con una risa baja. Yo solo lo guío. Si no, se perdería. Esa frase me heló la sangre. Guiar no era la palabra correcta. Controlar sí. Esa noche, cuando Mateo llegó del trabajo, noté algo distinto en su rostro. Estaba serio, tenso, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cenamos en silencio hasta que, de pronto, habló mamá. ¿Tú recuerdas una cuenta que abrimos hace años? Preguntó sin mirarme directamente. Levanté la vista con calma. Sí, la abrimos para mis gastos médicos, ¿no? Mateo asintió despacio. Hoy quise revisar unos movimientos. Y no pude. Sentí un latido fuerte en el pecho, pero no lo mostré. ¿Cómo que no pudiste? La cuenta tiene movimientos que yo no reconozco, dijo al fin. Transferencias pequeñas, constantes. Compras. Cosas que tú no usarías. Guardé silencio unos segundos. No por sorpresa, sino porque ese momento había llegado antes de lo que esperaba.
Mateo, dije con voz firme. Yo tampoco reconozco esos movimientos. Me miró por primera vez a los ojos. Camila dice que son gastos de la casa. Pero no me cuadra, ahí estaba. La grieta. Pequeña, pero real, dijo, respondí con cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus finanzas sin ella? Mateo abrió la boca y la cerró. No supo responder. Confío en ella, murmuró. Yo confié en ti, le dije suavemente. Y aún así me rompieron las gafas en mi propia casa. No fue un reproche, fue un hecho. Mateo bajó la cabeza. Vi como algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. No era enojo todavía. Era duda. Y la duda, cuando llega, ya no se va fácilmente. Al día siguiente, mientras Camila estaba fuera, Mateo entró a mi habitación. Llevaba el teléfono en la mano y los ojos enrojecidos. Mamá, necesito preguntarte algo difícil. Me senté en la cama y le indiqué que hablara. ¿Tú conoces a alguien llamado Bruno Salazar? Sentí un vacío en el estómago, no por sorpresa, sino por confirmación. No respondí. ¿Quién es? Mateo apretó la mandíbula. Es alguien que aparece vinculado a una cuenta donde se han hecho transferencias desde la nuestra. Guardó silencio unos segundos y luego añadió, con la voz rota, Y también aparece en el teléfono de Camila. No pregunté más. No hizo falta. El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado de una verdad que ya no podía ocultarse. ¿Qué tipo de mensajes? Pregunté finalmente. Mateo tragó saliva. No son mensajes de negocios. Ahí comprendí todo. No solo me había robado la paz, también le había robado a mi hijo la verdad sobre su propio matrimonio. No sentí alegría. Sentí un dolor profundo, antiguo, el dolor de ver a un hijo derrumbarse sin poder evitarlo. Lo siento, le dije. De corazón. Mateo negó con la cabeza. No, soy yo el que lo siente. Me miró con vergüenza. Te defendí tampoco. Y a ella le permití demasiado. De esa noche, cuando Camila regresó, Mateo ya no era el mismo. La esperaba en la sala, sentado, con los documentos sobre la mesa. Yo me quedé en mi habitación, pero la casa es pequeña y las verdades, cuando pesan, hacen eco. ¿Quién es Bruno? Preguntó Mateo sin rodeos. Camila se quedó inmóvil por un segundo. Solo uno. Luego sonrió. ¿Eso otra vez? ¿Tu madre te llenó la cabeza? Respóndeme, dijo él con una firmeza que nunca antes le había escuchado. Es un amigo, respondió ella. Alguien que me ayuda con mis proyectos. ¿Y también te ayuda a gastar dinero que no es tuyo? Replicó Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo hice por nosotros, dijo ella al fin. Por el futuro. Tú no sabes manejar estas cosas, no respondió Mateo. Lo que no sé es vivir con alguien que me miente. Camila perdió la sonrisa. ¿Y ahora qué? Escupió. ¿Vas a ponerte de su lado? No, dijo él. Voy a ponerme del lado de la verdad. Yo cerré los ojos en mi habitación. Esa frase valía años de silencio. Camila empezó a gritar, a acusar, a victimizarse. Dijo que yo era una carga, que yo lo manipulaba, que yo quería separarlos. Cada palabra la hundía más. En un momento, dijo algo que selló su destino. Tu madre es un estorbo. Siempre lo ha sido. Mateo respondió con una voz helada. No vuelvas a llamarla así. Ahí supe que algo había cambiado para siempre. Por primera vez, mi hijo no eligió la comodidad. Eligió enfrentarse a la realidad, aunque doliera. Y yo, desde el silencio de mi habitación, entendí algo con absoluta claridad. Camila no me despreciaba por débil. Me despreciaba porque yo era el único límite que aún no podía controlar. Y cuando una persona que vive del control pierde ese límite, empieza a caer. En ese instante supe que el final estaba cerca. No el final del dolor, el final de su poder sobre nosotros. La casa quedó cargada de un silencio raro después de aquella conversación. No era el silencio de siempre, ese que yo conocía como una manta pesada encima del pecho. Era otro. Uno que parecía anunciar una tormenta. Sentí que el aire estaba más denso, como si las paredes supieran que algo iba a estallar. Yo me quedé en mi habitación, sentada en el borde de la cama, con las manos juntas sobre el regazo. No estaba temblando. Eso fue lo primero que noté. No temblaba. Antes, cualquier discusión entre ellos me disparaba el miedo, porque yo sabía cómo terminaba, Camila imponiéndose, Mateo cediendo y yo pagando el precio sin haber dicho una palabra. Pero esa noche había algo distinto. Mi hijo había dicho del lado de la verdad. Esa frase todavía me retumbaba. Desde el pasillo escuché el ruido de una silla arrastrándose y luego el golpe seco de algo sobre la mesa.
Camila comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. Cuando ella pierde el control, su cuerpo lo muestra primero, se acelera, busca dominar el espacio, ocupa el aire. No entiendo qué te pasa, escupió ella desde la sala. ¿Vas a creerle a tu madre por encima de mí? Mateo respondió con una voz baja, tensa. No se trata de creerle, Camila, se trata de números, de movimientos bancarios, de transferencias, de mensajes. Mensajes fuera de contexto, gritó ella. ¿Ahora eres policía? Soy tu esposo, dijo él, y por primera vez su voz subió, no como un grito, sino como un límite. Yo cerré los ojos. Nunca lo había escuchado así. Mateo siempre hablaba como quien pide disculpas por existir. Esa noche hablaba como un hombre cansado de ser manipulado. Camila soltó una risa amarga. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a ponerte duro conmigo? Por ella, no dijo tu madre, dijo ella, como si yo fuera una cosa. Mateo guardó silencio unos segundos. Yo contuve la respiración, porque conocía ese silencio, conocía ese espacio en el que él solía rendirse. Solía bajar la cabeza y decir, calma, no hagamos un drama. Solía elegir el camino fácil. Pero esta vez escuché algo nuevo. No me hagas elegir, Camila, dijo él con la voz quebrada. Tú eres la que me está obligando. Camila se acercó más. Lo supe por el cambio en su tono, por esa forma de hablarle cerca, como si el contacto físico fuera una estrategia de amor. Estás confundido, dijo ella, más suave. Estás estresado. Tu madre te está metiendo ideas. Mira, lo que pasó con las gafas fue un impulso. Yo estaba cansada. Ya te dije que lo siento. Yo apreté la sábana con los dedos. ¿Lo siento? Nunca lo dijo, ni una vez. Jamás me pidió perdón. Nunca se disculpó. Solo se justificó. Solo se burló. Mateo respiró fuerte. No mientas, Camila. Ese no mientas me atravesó. Porque por años yo quise decirlo y no me atreví. Por años mi hijo debió decirlo y no pudo. Escucharlo esa noche era como oír un cristal rompiéndose. Pero esta vez era el cristal que me había encerrado a mí. Camila dejó la voz dulce y volvió a ser ella. ¿Quieres la verdad? Escupió. La verdad es que, sin mí tú no avanzas. Sin mí tú te quedas en lo básico. Yo soy la que mueve las cosas. Yo soy la que piensa. Yo soy la que hace. ¿Y también eres la que roba? Preguntó Mateo, quieto, frío. Hubo un silencio. Luego Camila explotó. No robé nada. Lo invertí. Lo moví. Lo usé para algo útil. Si tú fueras más ambicioso, no estaríamos discutiendo esto. Pero no, tú prefieres quedarte pegado a tu madre, como siempre. Esa frase era veneno. Era un golpe directo a su inseguridad más vieja. El miedo de ser poco, de no ser suficiente. Mateo no respondió de inmediato. Escuché un ruido, como si se hubiera puesto de pie. Y entonces dijo algo que jamás pensé escucharle. No me uses a mi madre como excusa para tapar tus mentiras. Camila se quedó callada un instante. Luego lanzó su ataque final, el que ella creía infalible. Tu madre es un estorbo, Mateo. Tú lo sabes. Está vieja, está sorda, está lenta. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? ¿Quieres vivir cuidando a una anciana hasta que se muera? Sentí que el corazón se me apretaba. Me dolió, sí. Pero esta vez el dolor venía con otra cosa. Curiosidad. Quería saber qué haría Mateo. Quería ver quién era mi hijo cuando ya no podía esconderse detrás del silencio. Y entonces lo escuché. No vuelvas a llamarla así. La voz de Mateo salió como una orden. Seca. Firme. Sin dudas, yo me quedé inmóvil. Mis ojos se llenaron, pero no lloré. Era como si el cuerpo se negara a repetir la reacción antigua. Era como si mi alma dijera, no hoy. Hoy no te rompes, Camila rió. Pero su risa sonó nerviosa. ¿Y ahora qué? ¿Te volviste su defensor? Llegas tarde. Muy tarde. Puede ser tarde, dijo Mateo. Pero no es nunca. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios en los que se oye hasta el reloj. Camila habló en voz baja. Peligrosa. Si la eliges a ella. Yo me voy. Mateo respondió. Si sigues así, me vas a perder igual. Ya me estás perdiendo. Escuché el sonido de algo rompiéndose. Un objeto pequeño. Tal vez un vaso. Tal vez un adorno. Camila siempre necesitaba que el drama dejara evidencia física. «Me estás traicionando»,
gritó ella. Mateo respondió con una tristeza profunda. Tú me traicionaste primero. Me mentiste. Nos robaste. Y humillaste a mi madre. Camila soltó un monner mi impersa soltó. Como si ella tuviera derecho a cortar la verdad. Y entonces, como si el mundo buscara equilibrio, mis pies se movieron solos. Abrí la puerta de mi habitación. No entré como víctima. Entré como testigo. Me quedé en el marco de la sala, con mis gafas nuevas puestas. Vi la escena con una claridad brutal. Mateo de pie, tenso, Camila frente a él, roja de rabia. Papeles sobre la mesa. El ambiente cargado de gritos y resentimiento. Camila me vio, y se endureció. «Ah, mira quién salió», dijo con desprecio, la reina del drama. Yo respiré. Y hablé. «La única reina aquí eres tú, Camila», dije con calma. «Y tu reino se construyó con humillaciones». Mateo me miró como si no supiera si debía pedirme que me fuera, o agradecer que estuviera ahí. Yo lo tranquilicé solo con la mirada. No vine a salvarlo, vine a poner límites. Camila dio un paso hacia mí. «Tú nos dividiste». «No», respondí. «Tú nos separaste cuando decidiste que yo no merecía respeto». Yo solo dejé de callar. Camila apretó los dientes. «¿Te crees fuerte por mandar abogados?». Yo sonreí, cansada. Me creo fuerte porque no me morí por dentro. Porque después de todo lo que aguanté, todavía soy capaz de mirar de frente. Camila soltó una carcajada amarga. «¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a echarme? ¿Esta es tu casa?». Yo incliné la cabeza. «No. Esta es la casa que pagamos. Y en la que tú quisiste convertirme en basura». Mateo levantó la mano, como deteniendo algo. «Camila», dijo. «Basta». Ella lo miró, ofendida. «¿A mí me dices basta?». «Sí», respondió él. «A ti». Ese sí fue como una puerta abriéndose. Yo sentí un alivio extraño, pero también una tristeza enorme. Porque no podía evitar pensar. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? ¿Por qué tuvo que romperme para que él despertara? Camila intentó su última táctica, llorar. Sus ojos se llenaron rápido. Ella lloraba bien, lloraba como actriz. Con frases calculadas. Yo lo hice por nosotros, Mateo. Yo solo quería que estuviéramos bien. Tu madre no entiende. Mateo no calló. Mi madre entiende demasiado. Y yo entendí demasiado tarde. Camila secó sus lágrimas de golpe, cambiando el rostro. Entonces se acabó, dijo con frialdad. Si me haces esto, te juro que te arrepentirás. Yo me adelanté un poco sin miedo. El arrepentimiento llega cuando se acaba el control, le dije. Y el tuyo se está acabando. Mateo caminó hacia la puerta y la abrió. Vete unos días, dijo. Necesito pensar. Necesito respirar. Camila se quedó paralizada. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo distancia, respondió él. Y si no la respetas, entonces, sí. Tendrás que irte. Camila me miró como si quisiera matarme con los ojos. Luego recogió su bolso con violencia. Esto no se queda así, escupió. Mateo sostuvo la puerta abierta. No. No se queda así. Se termina así. Camila salió dando un portazo tan fuerte que la casa vibró. El silencio que quedó después fue raro. Pesado, pero limpio. Mateo se desplomó en el sillón, como si las piernas ya no le respondieran. Se cubrió la cara con las manos. «Mamá», susurró. «Perdóname». Yo me acerqué lentamente. No me lancé a abrazarlo, no lo consolé de inmediato. Porque yo no era su refugio automático. Yo era la herida que él ignoró durante demasiado tiempo. «Siéntate bien», le dije. «Vamos a hablar». Mateo levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de culpa. Yo. «No supe defenderte». Yo asentí. «No supiste», respondí. «Pero sí elegiste callar. Y esa elección me cambió la vida». Mateo tragó saliva. «Lo siento, lo sé», dije. «Y no quiero disculpas vacías. Quiero hechos». El silencio entre nosotros ya no era cobarde. Era el silencio donde nacen las decisiones. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté sin miedo de que me tocaran la puerta para gritarme. Sin miedo de escuchar risas crueles en la sala,
Me dormí con una idea clara: Camila había caído. Pero lo que venía después era lo más difícil, porque ahora quedaba enfrentar algo que a veces duele más que un enemigo. La verdad sobre mi propio hijo. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí susurró, con una calma nueva: esta vez no voy a perderme a mí misma para salvar a nadie. La casa amaneció distinta al día siguiente de que Camila se marchara. No porque estuviera en silencio había tenido de sobra durante años, sino porque, por primera vez, ese silencio no me aplastaba el pecho. Era un silencio honesto, sin gritos retenidos, sin risas falsas, sin pasos calculados para intimidar. Me levanté temprano, como siempre, pero algo en mi cuerpo se sentía más liviano, como si hubiera dejado una carga en el suelo durante la noche. Preparé café solo para mí. No pregunté si alguien más quería. No pedí permiso para usar la cocina. Ese gesto pequeño fue mi primera victoria real. Mateo salió de su habitación más tarde de lo habitual. Caminaba despacio, con los hombros caídos, como si hubiera envejecido de golpe. Me saludó con un buen día tímido y se sentó frente a mí sin saber qué decir. Yo tampoco llené el espacio. Había palabras que necesitaban madurar antes de salir. «Mamá», dijo al fin. Yo no dormí. Yo sí, respondí con calma. Y hacía mucho que no lo lograba. Mateo asintió, como si entendiera que esa frase llevaba más peso del que aparentaba. Bebimos café en silencio, unos minutos. No era incómodo. Era necesario. Ella me escribió, dijo de pronto. Dice que exageramos. Que todo se puede arreglar si hablamos tranquilos. No levanté la vista de mi taza. ¿Y tú qué piensas? Mateo dudó. No lo sé, admitió. Siento culpa. Lo miré entonces. De verdad lo miré. Vi a mi hijo cansado, confundido, atrapado entre la vergüenza y el miedo. Vi al niño que crié, pero también al hombre que permitió que me humillaran. La culpa es normal, le dije, pero no confundas culpa con responsabilidad. Tú no eres responsable de lo que ella hizo. Sí eres responsable de lo que permitiste. Mateo bajó la mirada. Lo sé, ese lo sé no borraba nada, pero abría una puerta. Ese mismo día salí sola. Fui al banco, a la notaría, a caminar sin rumbo por calles que ya no me parecían ajenas. Me senté en un parque y observé a la gente. Nadie me miraba con lástima. Nadie me apuraba. Nadie me corregía, y ahí comprendí algo fundamental. Yo no era débil. Solo estaba en un lugar donde me hacían sentir así. Cuando regresé a la casa, Mateo estaba esperándome con unos papeles en la mesa. Fui al abogado, me dijo. Quiero arreglar esto como corresponde. No sentí alivio inmediato. Sentí cautela. La confianza no vuelve de un día para otro, y yo ya había aprendido el precio de darla sin garantías. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté. Mateo respiró hondo. Tu dinero. Tu aporte a la casa. Y lo nuestro. Me senté frente a él. Hablemos claro, hijo, dije. Yo no quiero quedarme aquí por lástima ni por obligación. Tampoco quiero irme huyendo como si fuera una intrusa. Quiero elegir. Mateo asintió. El abogado dice que podemos hacer un acuerdo. Devolver una parte de lo que pusiste. Dejar todo por escrito. Eso es lo mínimo, respondí. Pero hay algo más importante, que es mi dignidad, dije sin titubear. Eso no se negocia. Mateo tragó saliva. ¿Qué necesitas de mí? Esa pregunta me sorprendió. No porque fuera profunda, sino porque era nueva. Nadie me preguntaba qué necesitaba desde hacía años. Necesito respeto, dije. Necesito que nunca más te quedes callado cuando alguien me humilla. Necesito que entiendas que ayudarme no es cargar conmigo. Y necesito independencia. Aunque eso signifique que no vivamos bajo el mismo techo. Mateo me miró con tristeza. ¿Te quieres ir? Pensé unos segundos antes de responder. No lo sé todavía, admití. Pero quiero tener la opción. Los días siguientes fueron intensos. Llamadas con el abogado.
Revisión de cuentas. Confirmación de transferencias que yo nunca autoricé. Cada dato era un golpe de realidad para Mateo, y una confirmación para mí de que no estaba loca, ni exagerando, ni inventando nada. Camila intentó volver. Primero con mensajes largos, llenos de disculpas ambiguas. Luego con llamadas perdidas. Después con amenazas veladas. «Si sigues con esto, vas a destruir a tu hijo», me escribió una vez. Leí el mensaje sin temblar. Y no respondí. Aprendí algo importante. No todo merece respuesta. Una tarde, mientras Mateo estaba fuera, encontré mis gafas viejas en un cajón. Rotas. Torcidas. Las sostuve entre mis manos y sentí un nudo en la garganta. Pensé en la mujer que fui esa noche, sentada en el sillón, llorando en silencio para no molestar. Pensé en todo lo que permití por miedo a quedarme sola. No me odié por eso. Me abracé por dentro. Guardé las gafas en una bolsa y las dejé listas para tirar. No como un gesto de rabia, sino de cierre. Esa noche, Mateo y yo volvimos a hablar. Sin abogados. Sin papeles. Solo dos personas frente a frente. No quiero que pienses que te defiendo ahora por obligación, me dijo. Me duele haber sido tan ciego. No me defendas, respondí. Respétame. Es distinto. Mateo asintió. Ella quiere volver a hablar contigo, añadió. No, dije sin levantar la voz. No tengo nada que hablar con alguien que me llamó estorbo, y planeo sacarme de mi propia vida. Mateo no insistió. Y ese fue otro cambio. A la semana siguiente firmamos un acuerdo preliminar. Una devolución parcial de mi dinero. Un plazo. Todo claro. Todo escrito. Nada basado en promesas. Y entonces tomé una decisión que me sorprendió, incluso a mí. Busqué un pequeño apartamento en el centro. No para huir, sino para elegir. 2 habitaciones. Luz natural. Un balcón pequeño. Nada lujoso. Suficiente. Cuando le conté a Mateo se quedó en silencio. ¿Te vas a ir?, preguntó. Me voy a vivir, respondí. Eso es distinto. No lloró. No me pidió que me quedara. Solo asintió, con una mezcla de tristeza y respeto. Te voy a ayudar, dijo. Eso sí lo acepto, respondí. Ayuda sin control. Camila dejó de llamar cuando entendió que ya no tenía poder. Cuando los recursos se cerraron. Cuando la verdad se hizo grande. Yo, en cambio, empecé a dormir mejor. A respirar mejor. A caminar sin pedir disculpas. Entendí algo que me llevó toda una vida a aprender. Perdonar no significa volver al mismo lugar donde te lastimaron. Significa soltar el rencor, y también soltar la cuerda que te ahorca. A mis 69 años, no estaba empezando de cero. Estaba empezando desde mí, y mientras preparaba cajas, doblaba ropa, y decidía qué llevar, y qué dejar atrás, supe que el final ya estaba cerca. No un final triste. Un final justo. Porque, por primera vez, no estaba reaccionando al daño. Estaba eligiendo mi vida. Y eso nadie me lo iba a quitar. La mañana en que firmé el contrato de mi nuevo apartamento no sentí euforia. No salté de alegría ni lloré de emoción. Sentí algo mucho más profundo y extraño, paz. Una paz serena. Silenciosa. Como la que llega cuando una tormenta larga por fin se aleja, y el cuerpo tarda en darse cuenta de que ya no tiene que protegerse. El departamento estaba en una calle tranquila del centro. Cerca de un parque pequeño lleno de árboles viejos. Tenía 2 habitaciones, una cocina sencilla y un balcón estrecho por donde entraba el sol de la mañana. No era grande, no era lujoso, pero era mío. Nadie podía decirme cómo sentarme, qué volumen usar, ni a qué hora debía apagar la luz. Cuando firmé, la agente inmobiliaria me sonrió y dijo: «Felicidades, señora Elvira». No respondió «qué bueno que la cuidan» ni «qué bueno que su hijo se ocupa». Dijo «felicidades». ¿A mí? Como si yo fuera la protagonista de mi propia decisión. Y eso me hizo tragar saliva. Mateo me ayudó con la mudanza. No habló demasiado. Se limitó a cargar cajas, a preguntar con respeto dónde poner las cosas, a esperar instrucciones sin imponerlas. Yo observaba esos gestos con atención.
No los celebraba ni los rechazaba, los registraba. Porque el cambio verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con constancia. Cuando llegamos al nuevo apartamento, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. Respiré profundo. Nadie suspiró con fastidio. Nadie dijo cierra que entra polvo. Nadie me corrigió. ¿Quieres que arme la cama primero?, preguntó Mateo. Sí, respondí. Y luego puedes irte si quieres. Mateo dudó. No te quedarás sola. Lo miré con calma. No, dije. Me quedaré conmigo. Mateo asintió. Esa fue la primera vez que entendí que mi hijo empezaba a comprender algo que yo había aprendido demasiado tarde. La soledad no siempre es ausencia. A veces es libertad. La primera noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin miedo a que alguien entrara a mi habitación sin permiso. Me desperté temprano y preparé café. Me senté en el balcón con mi taza caliente entre las manos y miré el árbol del frente. Sentí una gratitud que me recorrió el cuerpo despacio. Camila intentó contactarme una última vez. Un mensaje largo, lleno de palabras calculadas, disculpas que no eran disculpas. Frases como no todo fue mi culpa, y tú también exageraste. Leí el mensaje completo. No para responderlo, sino para confirmar algo, ya no me dolía. No respondí. Y al no responder, cerré definitivamente una puerta. Mateo me llamó esa misma tarde. Ella se va a ir de la ciudad, me dijo. Dice que necesita empezar de nuevo. Eso espero, respondí. Todos merecemos empezar de nuevo. Siempre que no llevemos el mismo daño a otro lugar. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Mamá, dijo. Gracias por no destruirme. Respiré hondo antes de responder. Yo no quería destruirte, hijo. Quería dejar de destruirme yo. Mateo no contestó de inmediato. Y no hizo falta. Las semanas pasaron con una calma que me resultaba casi sospechosa. Me acostumbré a mis nuevas rutinas. Caminaba despacio por el parque. Volví a coser. Llamé a amigas que había dejado de ver. Algunas se sorprendieron de escuchar mi voz firme, distinta. Te oyes diferente, me dijo una. Más presente. Sonreí. Lo estoy, respondí. Un día, mientras ordenaba una caja, encontré las gafas rotas. Las había guardado sin saber por qué. Las tomé entre mis manos y las observé largo rato. Pensé en aquella noche frente al televisor, en el insulto, en el pisotón, en el silencio de mi hijo. Pensé en la mujer que se levantó del sillón fingiendo dignidad mientras por dentro se rompía. No sentí rabia. Sentí compasión. Por mí. Salí al balcón y tiré las gafas a la basura. No como un acto dramático, sino como quien deja atrás algo que ya cumplió su función. Despertarme. Mateo empezó a visitarme una vez por semana. Al principio era incómodo. Luego se volvió natural. Hablábamos de cosas simples, del clima, de su trabajo. A veces del pasado, pero sin reproches. Una tarde me dijo, nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto daño. El silencio mal entendido, respondí. Entendido, respondí. Callar por miedo no es amor. Es abandono. Mateo bajó la mirada. Estoy aprendiendo. Yo también, le dije. A no salvar a nadie a costa de mí. Con el tiempo entendí algo importante. No necesitaba castigar a nadie para sentir justicia. La justicia había llegado cuando recuperé el control de mi vida. Cuando dejé de pedir permiso para existir. Cuando me miré al espejo y ya no vi a una mujer derrotada, sino a una mujer consciente. Algunas noches sigo viendo telenovelas. Subo el volumen sin culpa. Me río de escenas absurdas. A veces lloro con historias ajenas, pero ya no lloro por las mías en silencio. A mis 69 años camino más lento. Sí. Oigo menos. Necesito gafas para ver bien. Pero mi voz está más clara que nunca. Y mis límites también. Hoy sé que la venganza no siempre tiene forma de gritos, castigos o humillaciones. A veces la venganza más poderosa es vivir bien. Es salir de donde te apagan. Es demostrar, sin decir una palabra, que no lograron destruirte.
Si alguien me hubiera dicho hace años que un día me iría de casa sin huir, que firmaría papeles sin miedo, que pondría límites sin gritar, no lo habría creído. Yo pensaba que ya era tarde para cambiar, que a cierta edad una solo debía aguantar. Me equivoqué. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y si estás escuchando esta historia, y algo dentro de ti se movió, quiero que recuerdes esto. No estás sola. El silencio no te protege. Los límites sí. Gracias por quedarte hasta el final de mi historia. Soy una mujer de 69 años, y esta vez, la historia terminó conmigo de pie.